Kaixo guztioi, arratsaldeon, más de 10 años. Entre otros, la coordinadora de plataformas de Guipúzcoa contra la incineradora se encuentra dentro de esos movimientos. Después de las elecciones municipales y forales de este año, la nueva Diputación vuelve a rescatar el proyecto de la incineradora de Zubieta. De este modo se han vuelto a movilizar los ciudadanos impulsando aquellas plataformas que ya estaban constituidas y creando otras nuevas, todas teniendo un objetivo común, que es plantarle cara a la incineradora. La coordinadora, con este motivo, ha organizado unas charlas que lo que quiere es informar a la ciudadanía para que tome conciencia y para que opte por la salud y el medio ambiente. Queremos agradecer el apoyo de esta charla a los grupos ecologistas de Andoain, como Eguzki, a los partidos políticos sensibles a este objetivo común, como es EH Bildu, Andoain Irabazí, y a Ganemos Andoain, que se ha ofrecido a sufragar los gastos de esta charla. También informaros que en Andoain se está creando un grupo para trabajar contra la incineradora. Hemos habilitado una mesa, que está fuera, con unas hojas para los que queráis participar o estar informados de las actividades que se puedan hacer dentro de lo que es el pueblo o en los pueblos de alrededor. Podéis dejar vuestro nombre y vuestro contacto por el correo o teléfono. La charla que vamos a tener hoy es toxicidad de las incineradoras. Para ello tenemos a Eduard Rodríguez Ferrer, es médico especializado en toxicología y farmacología en Barcelona, en radiobiología en París y en neurobiología en Estocolmo. Ha dirigido durante muchos años el Departamento de Farmacología y Toxicología del CSIC en Barcelona. Como experto en toxicología, ha asesorado al gobierno cubano en la epidemia de la neuropatía óptica, a la OMS en el síndrome del aceite tóxico y a la Unión Europea sobre la investigación en programas de salud pública y sobre la encefalopatía espongiforme bovina. Además, es profesor de investigación de Fisiología y Farmacología, Grupo de Salud Ambiental en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y miembro del Comité Científico sobre los Nuevos Riesgos para la Salud de la Comisión Europea. Igualmente, es jefe de la Unidad de Neurotoxicidad Ambiental de la Red de Centros de Investigación Biomédica en Red, Epidemiología y Salud Pública. Ha publicado más de 200 artículos científicos y 10 libros sobre estos temas.
En la actualidad es miembro del Comité Científico de Riesgos Sanitarios Emergentes y recientemente identificados. Además, él formó parte también hace ya 11 años del comité médico que hubo aquí en Guipúzcoa cuando la incineradora estaba planteada en Chingudi. Fue uno de los médicos que estuvo aquí en el comité de médicos que lucharon contra la localización de la incineradora en Zubieta. Bien, gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Me es muy grato volver a estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de la coordinadora para volver a retomar este asunto que, como se ha comentado, pues hace 11 años estuvimos implicados una serie de personas, incluso en el colegio de médicos, en algún programa de televisión, y bueno, ni recordaba ya cuántos años hacía de esto, pero resulta que hoy me ha recordado que han pasado 11 años de aquel periodo y las incineradoras pues no sabía si se habían hecho o no, parece que no habían hecho nada y ahora renace de nuevo por múltiples razones, las cuales yo no voy a entrar la cuestión. Lo que yo quiero presentar es, bueno, el tema es muy complejo. Lo que me gustaría es hacer unos trazos sobre cuál es el problema de fondo desde el punto de vista de la salud y cómo impacta estos temas que no solo están implicadas en la incineración ha sido el centro que más ha llamado la atención, pero esto corresponde a un problema general de aspectos de toxicidad ambiental, de contaminantes orgánicos persistentes. Lo que quiero hacer, pues haré una descripción lo más rápida que pueda. Lo que no quede claro, pues lo preguntan sin ningún problema, interrumpan en el momento que quieran. Verán que muchas cosas están en inglés, hoy día la lengua de la ciencia es en inglés, tanto da, no se fijen en ello, lo que me importa a mí es el guión, de poder explicar los temas más concretos, y si están en inglés pasen, no hace falta que se fijen en ello. Antes comenzaba en otro aspecto explicando la historia desde el origen. Voy a comenzar, me gustaría empezar explicando lo más reciente y después explicar la evolución a que se ha llegado. Hace 2 años, en el año 2013, en una revista de muy buen nivel científica internacional, se llama, la traducción es Medio Ambiente Internacional, Environment International, se publicó por primera vez el impacto de las incineradoras en España sobre la mortalidad en cáncer. Esto es un trabajo enorme, que es el grupo del doctor Gonzalo López Avente, del Instituto de Salud Carlos III, uno de los grupos internacionales más reconocidos en epidemiología. En España hay pocos, este es uno de los 2 grupos más importantes que existen. El grupo del doctor López Avente ha hecho durante muchos años el estudio epidemiológico sobre población general, pero con una nueva metodología muy complicada desde el punto de vista matemático, que es estudiar áreas pequeñas. Normalmente los estudios epidemiológicos se hacen a nivel de grandes áreas, es decir, bueno, pues mortalidad por cáncer en España, o mortalidad por cáncer en una región autónoma o en una comunidad autónoma, pues tanta hay en Andalucía o en Extremadura o en el País Vasco. País Vasco era porque es más chico, pero normalmente eran en sitios en que hubiese mucha población. Esta nueva metodología que la gente implica una labor de muchos años en ir estudiando como regiones pequeñas que en realidad no es exactamente, pero equivalen a nivel municipal, a nivel de municipios, grandes o pequeños. A veces hay que agregarlos. ¿Y qué es lo que ha encontrado? O sea, este trabajo no ha salido en la prensa, es evidente que estas cosas raramente salen en la prensa, pero sí tiene una difusión internacional muy importante. Lo que dice es mortalidad por cáncer en ciudades, en la vecindad de los incineradores e instalaciones para el tratamiento de residuos peligrosos, o de residuos del tipo que sea, residuos urbanos y residuos peligrosos. El siguiente trabajo, hay 2 que han sido clave, apareció este año en otra revista internacional muy renombrada, que es Chemosfera, que es la mortalidad por cáncer, lo mismo, pero estudiando la relación de este incremento de la mortalidad
en poblaciones, en la vecindad de instalaciones de cementeras, para decirlo de cementeras, de instalaciones también que producen yeso y óxidos de magnesio. Lo que importa es las cementeras. Va muy ligado. O sea, al fin y al cabo, en los últimos tiempos las cementeras han sido también uno de los focos de producción de una serie de contaminantes muy parecidos, no siempre los mismos, evidente, es un problema parecido solo en las emisiones que efectúan. Y últimamente, en los últimos años, con la crisis económica, ¿qué ha ocurrido? Que las cementeras se han transformado en incineradores en muchos casos. O sea, las autoridades han dado permiso a unas instalaciones diseñadas para hacer cemento para que quemen residuos urbanos, utilizando además combustibles del tipo que sea, y por esto les dan una prima, además, porque les llaman, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, la regeneración, ¿cómo? Valorización energética. Le llaman la valorización energética pretendiendo que es ecológica, imagínense. Lo cual es meter los residuos, meter las basuras y poner combustibles del tipo que sea. Con esto dicen que producen energía, de muy baja eficiencia. Lo que nos interesa entonces es esto, quien le interese, pues, estos trabajos están en la literatura internacional, yo dispongo de ellos. Sobre todo lo que importan son los anexos, hay unos anexos enormes, población por población, que están numerados, los cuales se muestra lo siguiente. Vemos los puntos, la distribución de donde hay mayor riesgo, incrementa el riesgo de cáncer. No quiere decir que aparezcan cánceres, cánceres hay siempre espontáneos, pero incrementa el riesgo de ciertos tipos de cáncer en relación con la presencia de instalaciones industriales determinadas, en este caso de incineradoras, de cementeras. Fíjense que hay en realidad tres grandes agrupaciones, clústeres se le llama en inglés, ¿no? Estas que hay en la costa catalana, fundamentalmente es Tarragona y Barcelona. Aquí hay una ampliación. El área metropolitana de Barcelona, cuando se sale de la ciudad, es descender a los infiernos. En el sentido de que hay cementeras gigantescas, incineradoras, de productos químicos, lo que quieran. La otra es Vizcaya, fundamentalmente. Guipúzcoa queda prácticamente muy libre todavía, lo cual vale la pena tenerlo en cuenta en la situación que está. Y la otra es pues, los alrededores de Madrid, en donde hay las grandes concentraciones de población, evidentemente generan más residuos, y ahí es donde se han hecho estas instalaciones. Hay otros puntos, pero esto es lo más manifiesto. Esto se puede buscar, esto está aquí con números, o sea, a quien le interese, pero en los anexos de estos trabajos está pues a qué corresponde cada punto de estos, cuál es la instalación. Pues hace poco estaba en un sitio que está cerca de Barcelona, es el área metropolitana, está a 10 kilómetros del centro. Barcelona sabe que son municipios muy chicos. Donde hay un incremento, hay una gran cementera y hay un incremento de mortalidad, de mayor riesgo de cáncer muy manifiesto. Si van allí esto se ve a ojo casi porque la cementera esta les contamina, lo deja todo de color pardo. Bien, esto es bueno, estos son simplemente sitios donde hay este tipo de instalaciones con incrementos de cáncer y con instalaciones autorizadas a incinerar residuos. Al fin y al cabo, el criterio es, no solo es la incineradora, es instalaciones autorizadas a quemar residuos, que pueden ser cementeras u otros tipos de horno que hoy en día se les pone todo. Se han disminuido los niveles de control que existían hace 10 años. O sea, si miramos hoy en día, en todos los sitios ha bajado el rigor con que se controlan estas cosas porque hay una mayor tolerancia, dado que hay crisis. Esto dicen nuestras autoridades. Esto simplemente era mostrar cómo se manejan estas cosas cuando aparecen en la prensa. Apareció en un periódico de la Comunidad Valenciana, esto es este año, esto apareció en marzo de este año, nada, inmediatamente después de salir el artículo este, uno de los sitios más manifiestos es Sagunto. Sagunto, un estudio vincula la cementera con un elevado número de muertes por cáncer. La respuesta, bueno, esto es lo que les he mostrado, el trabajo este que les he mostrado. La respuesta de la industria fue que se trata de una correlación estadística, nada más. O sea, esta es una respuesta realmente que para quien sepa de qué se trata es una respuesta jocosa, pero aparece en la prensa como contrarrespuesta y es muy usual que las industrias o incluso las autoridades a sueldo de la industria o a favor de este tipo de industrias digan esto. Bueno, esto es estadística, oiga, no es nada más que estadística. ¿Qué quiere decir esto? La epidemiología, por definición, es estadística.
O sea, es un tratamiento muy complejo y no hay que hacer risa de la estadística cuando dicen aquello famoso de Bernard Shaw, que es decir, si tengo 2 pollos, yo me como 2 y usted ninguno, nos hemos comido uno cada uno. Esto es una tontería, porque nunca se puede hacer estadística con 2 cosas ni con 3. Hay que hacerla con millares de datos y con estos millares de datos analizarlos con montones de variables. Es muy complejo, es un trabajo muy arduo, muy complejo, con un rigor científico realmente muy estricto. Si uno mira los anexos de estos trabajos, yo mismo, que trabajo parte en colaboración con ellos, hemos hecho varios trabajos, pues yo no tengo el conocimiento matemático para elaborar este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí estamos todos, los que estamos aquí presentes, yo no puedo saber si usted va a tener más riesgo de cualquier tipo de cosa porque esté al lado de una incineradora. Ahora, si todos los que están aquí, la población en general, comparada con otra que no tiene una incineradora, estudio a lo largo de los años qué ocurre en 10.000 personas o en 5.000, sí que tengo ya suficientes datos para poder decir que allí ha aumentado un 10%, un 15%, un 20% la incidencia. Y esto hay un rigor muy estricto, por lo cual cuando se dice que es una estadística no deja de ser, para decirlo en plata, una majadería. Bueno, dicho este preámbulo, esto simplemente es la tabla en inglés, estos son los números, es un ejemplo, pero aquí está, lo tradujimos, y, por ejemplo, datos de ciudades situadas a menos de 5 kilómetros de una instalación. De riesgo relativo. ¿Qué quiere decir el riesgo relativo? Cuando el riesgo es 1, ese es el estándar, es el esperable. Si es por debajo de 1, es que es menos del esperable, de lo que esperamos. Nosotros sabemos que el riesgo, pongamos un ejemplo, de para un cáncer determinado, es en toda la población en España, el riesgo de cáncer, digamos que es el 20% de las personas van a morir de cáncer. Esto sería el riesgo 1, porque es una fórmula que te da este. Si me aumenta, pues será mayor que 1. Si me aumenta a un 22, a un 23, y si me baja en alguna otra región, pues será un 18, un 17, y estos varían muchas veces los riesgos de padecer cáncer cuando se observan áreas muy extensas. Si lo observamos en Europa, si lo observamos en España, lo observamos en una comunidad autónoma, lo observamos en una provincia, variarán los datos. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores ambientales, a veces son genéticos, pero normalmente son factores ambientales que varían. Lo que hay que buscar es cuáles son estos factores que nos hacen variar este riesgo. Estamos hablando de riesgos. Fíjense que cuando decimos 1,03 es que ha aumentado el riesgo relativo un 3%. Cuando decimos 1,04 es un 4%. Bueno, pues el incremento en Sagunto concretamente, que era este que mostrábamos, pues el total de cánceres de boca y laringe ha aumentado, está a 2,09. Y fundamentalmente es en mujeres mucho más importante que en hombres. Pero esto es un gran incremento. Es un incremento que prácticamente dobla. Estos son cánceres raros, no son los más frecuentes. En cambio hay otros que prácticamente no se notan. Pero fíjense que siempre que hay cifras por encima de 1, están aumentando estos riesgos. El cáncer de pulmón, en cambio, puede aumentar en los hombres, y en cambio en las mujeres no se observa prácticamente un incremento con estos tipos de correlaciones. Simplemente es para mostrar dónde están cuando se dice que incrementa el riesgo. Es que en algunos tipos de cáncer aumenta, en otros no. El global puede haber aumentado ligeramente, pero en cambio se ha modificado el perfil y tenemos que aumentan más unos cánceres que otros. Y sobre todo que aumenta el total, que es lo menos importante. Bien, vamos ahora a empezar el cuento desde el inicio. O sea, esto es lo que normalmente he enseñado al final, pues lo he enseñado al principio, para decir, bueno, ¿dónde estamos hoy en día? ¿Por qué ocurren estas cosas y qué son los factores? Fíjense que la epidemiología que he mostrado no nos dice cuál es la causa. Nos dice, hay una instalación, que son correlaciones. Hay una instalación que se llama incineradora, y alrededor de estas incineradoras, o estas cementeras, o estas industrias de fundiciones, hay un mayor riesgo de padecer cáncer. ¿Pero qué es lo que lo causa? Y aquí es donde viene, la fábrica en sí no es una estructura, es que produce y que se genera ahí. Y esto es lo que quisiera mostrar. Antes, de todas formas, es una cosa muy rápida, esto es un esquema en inglés, olviden el inglés. Cuando se habla de riesgos, el riesgo es simplemente una probabilidad, o sea, una cosa que hay que tener siempre presente. El riesgo es una probabilidad matemática, como al que le toque a uno la lotería. O sea, la probabilidad de que a uno le toque la lotería
cuando hay 100.000 números es de 1 por 100.000, poco menos. Pero bueno, no, eso es, para refinar los datos es de 0,98 por 100.000. Pero el riesgo siempre es cuando se puede definir una probabilidad matemática de que ocurra. Esto es un concepto científico. Cuando estamos hablando de riesgos hay dos conceptos completamente distintos. El que tenemos aquí a la parte de la derecha es un asesoramiento o una evaluación del riesgo humano o ambiental científico. Lo que tenemos a la izquierda es gestión del riesgo, que son dos cosas completamente distintas que no hay que confundir, y es como funciona normalmente en el mundo actual. Yo trabajo en esta parte, y esta parte son la industria, los políticos y los organismos de gestión. En la parte científica, pues se identifica un peligro. En el caso de una incineradora vamos a identificar, hemos visto con la epidemiología que se identifica que las incineradoras son un riesgo. Hay un peligro, pero no nos dice más. Después hay que caracterizarla. ¿Qué quiere decir caracterizar? Definir el riesgo numéricamente. Después de ello, hay que evaluar la exposición. ¿Qué es la exposición? ¿Ququé productos salen de ella? Vamos a ver, una incineradora, ¿qué produce? Pues produce una serie de gases, produce metales pesados, hay mercurio, hay plomo, y hay unas cosas que después vemos enseguida, que todos han oído hablar, que son dioxinas y furanos. Con esto se hace una conclusión consolidada con los datos científicos de muchos campos, ambientales, toxicológicos, de epidemiología, etc., se establece una conclusión. Es decir, donde hay una incineradora o donde hay una fábrica de amianto, resulta que hay una serie de cánceres. ¿Por qué? Hay una serie de productos, unos productos que reaccionan con la genética del individuo, que reaccionan con una serie de características biológicas de los humanos y producen esta patología. Muy bien. A veces esto no queda más que en un florero, porque después de esto hay que comunicarlo a las autoridades. Es lo que, una de las partes más importantes que trabajo es en el Comité de Evaluación de Riesgos para la Salud de la Comisión Europea. Se le comunica a la Comisión Europea pues unos tochos infames de 150 páginas, altamente densos, muy técnicos. ¿Qué ocurre eso? Ellos han de tomar la decisión de qué hacer. Y ahí es donde entra toda una serie de parámetros, que es los factores sociopolíticos, la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es muy importante, porque las decisiones políticas varían enormemente en función de la percepción del riesgo que tenga la población. Si la población no tiene percepción de un riesgo, no va a hacer presión para nada. Les pondré un ejemplo que trabajamos ahora. Todo el mundo ha oído hablar prácticamente del bisfenol A. El bisfenol A, las botellas de plástico, casi nadie ha oído hablar de los ftalatos. Los ftalatos tienen tanto riesgo como el bisfenol A. Pero si hablamos de los ftalatos, no hay nada de importancia, y son tan importantes como los. Hay una percepción del riesgo muy distinta. Muchas veces depende de la difusión de la publicidad, de la difusión del conocimiento. Hoy día uno pone la radio y puede oír botellas, nuestro producto cosmético con botellas libres de bisfenol A, pero nadie dice que hay botellas libres de ftalatos, cuando el problema es el mismo. Es percepción del riesgo. La otra es las decisiones de gestión, las cuestiones de regulación en función de factores económicos, donde entra la industria en juego, donde entran las presiones políticas, donde entran toda una serie de cosas. Aquí no están las mordidas, pero también deberían incluirse, y esto constituye lo que es la gestión. Pero me refiero con ello, con poner un ejemplo que esta mañana hablábamos un rato. El amianto, todo el mundo debe hablar del amianto. El amianto en los años 60 se sabía claramente. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina ya me enseñaban que el amianto era un carcinógeno muy potente que daba un cáncer muy raro, un mesotelioma, un cáncer en las zonas del mediastino, etcétera, en el pulmón. Y esto era una cosa ya que se enseñaba en patología. No se regula la prohibición del amianto hasta los años 90. O sea, ¿por qué hay 30 años de...? No, ya se sabía entonces, o sea, no son 30 años, son muchos más. En muchos casos pasa esto, de que hay un conocimiento científico muy claro, con centenares, esto quiere decir que hay centenares de trabajos publicados en las revistas internacionales más rigurosas, pero hasta que se toman decisiones pueden pasar años y años y durante este tiempo pues hay una afectación en la población o se degradan las condiciones de salud de la población porque no se toman estas decisiones por muchos factores. No tenemos tiempo para esto, pero esta es la realidad de cómo funcionan las cosas. Con las incineradoras pasa lo mismo. Es un equivalente
a lo que he comentado con el amianto. Bien, pues la historia tendríamos que situarla en lo que el programa, el convenio de Estocolmo, sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Todo el mundo ha oído hablar en la prensa, en todos los sitios, de lo que llamaban la docena sucia, o que en inglés es pues, pollutants, persistent organic pollutants, son contaminantes orgánicos persistentes, que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció que debían prohibirse totalmente. Contaminante orgánico persistente es lo que indica su nombre. Son contaminantes químicos que se han vertido al medio y que perduran décadas y décadas y décadas. Piensen en el DDT, está prohibido desde los años 60 y sigue estando ahí. Todos llevamos DDT en nuestro organismo. Y cuando desaparece el DDT es que se ha transformado en otro producto, en un producto de degradación que también es tóxico y que también lo llevamos encima. Y a pesar de todo, en muchos sitios se siguen detectando niveles de DDT. Hace poco en Canarias se detectaron pues, que aumentan los niveles de DDT porque hay uso ilegal de él, y en Alemania también se encontró. Bien, esto estableció, la docena sucia en realidad son 12 grupos de sustancias. Todos son productos que se llaman, en este caso eran organoclorados, aunque hoy día los deberíamos llamar organohalogenados. Son productos químicos orgánicos que llevan o cloro, o bromo, o flúor en sus moléculas. Y entre ellos, todos estos persisten décadas en el medio ambiente y en el organismo igual. O sea, cuando ingieres estos productos se pueden pasar semanas, se pueden pasar meses antes de que el organismo sea capaz de eliminarlos. Pero otros pueden pasar muchísimo tiempo. Y el caso más flagrante es el de las dioxinas. Son productos químicos, esto está en español, son productos químicos que se generan de manera no intencional por la combustión incompleta. Siempre que se queman, donde hay productos orgánicos, plásticos, muchos productos, aparecen las dioxinas a partir de ciertas temperaturas. A partir de 700, 800 grados se forman dioxinas. Esto nunca se ha fabricado las dioxinas, excepto pequeñísimas cantidades para investigación o para envenenar a alguien. Esto en algunos agentes, servicios secretos lo han utilizado con no mucha prodigalidad, pero se ha usado. Se han fabricado cantidades ínfimas, pero siempre han sido un producto no intencional, mientras que los otros productos pues se han utilizado como plaguicidas intencionalmente, se han vertido millones de toneladas al medio como plaguicidas. Esto nunca se ha fabricado para nada, es un subproducto de la síntesis de la fabricación de otras cosas. Empezó con el agente naranja en Vietnam, en la guerra de Vietnam, que era un agente defoliante que se utilizó como guerra química para destruir los caminos que usaba el Vietcong, y ha quedado contaminadísimo. Vietnam sigue sufriendo este tipo de problemas. Pero después fue en la incineración de residuos donde se detectó que aparecían dioxinas a partir de los años 80. No vamos a entrar en detalle. El otro producto que se produce también de forma similar, muy parecidos a las dioxinas que se producen en la incineración, son los furanos. Después lo vemos. Bien, esta docena, fíjense que cuando hablamos de dioxinas, en realidad aquí consta como un producto, pero en realidad son más de 200.